Beatriz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, Beatriz, vos como poca gente sabe el pulso de nuestros países en cuanto a la política y uno puede prever qué va a pasar, más o menos el resultado, pero por ejemplo en Ecuador hubo un resultado en primera vuelta y otro resultado en segunda vuelta. Sí, totalmente. Fue digamos, en lo inmediato fue sorpresivo el triunfo de Guillermo Lasso porque era un candidato de un espectro más de derecha en Ecuador que había perdido ya en dos oportunidades. Había perdido ya con Rafael Correa en su primer momento y también perdió con Lenín Moreno. Y bueno, esto que nos tienen acostumbrados a las encuestas a por ahí bueno, orientarnos en algún sentido de la lectura, pero después la realidad termina dando vuelta a esas cuestiones, ¿no? Habrá que también dejar de ver a las encuestadoras como posibles pronósticos. Claro. Eh, y también fue sorpresa lo de Perú. No solo Ecuador, también Perú marcó una sorpresa más todavía más indefinida porque, bueno, se va a una segunda vuelta en el caso de Perú. En el caso de Ecuador, esta era la definitiva. Y bueno, como en ningún otro país, claramente el voto peruano quedó también enfrentado, ¿no? Una propuesta de una izquierda más radical, que es la que termina obteniendo un triunfo pequeño en primera vuelta, y seguida por una derecha muy radical, que quedan como las dos fuerzas mayoritarias a votar en la definición. Por eso digo, es un escenario raro el que está previsto en esta América. Beatriz, antes de profundizar en lo que es Perú, en Ecuador, quiero saber tu opinión. ¿Se aglutinó atrás del candidato ganador el voto anti-Correa? Porque también allí hay una grieta, ¿no? Sí, sí. Desde ya el anticorreísmo decidió poner en la figura de Lasso todo lo posible para evitar este retorno. Araucer, el candidato de Correa. Eh, Sería la primera elección también que las fuerzas del correísmo pierde, porque si bien Lenín Moreno traiciona a Guando Sue, era el candidato de Correa en su momento, Totalmente. y además del anticorreísmo y además de una clara persecución que hubo al correísmo con lawfare, con todas estas cuestiones que estamos viendo en América Latina, que lo vimos en Brasil, ahora desenmascarado, frente a lo que fue la vergüenza de esa condena a Lula, lo vemos en nuestro país, lo vemos en varios países de América Latina. Yo creo que además del anticorreísmo concentrado, lo que hay también, y a mí me parece que este es el desafío ecuatoriano que viene, yo creo que el problema ya no va a ser correísmo, anticorreísmo en Ecuador. Para mí, hay un escenario donde ni Arauz, o sea, el candidato de Correa, ni por supuesto Lasso, que es un candidato de derecha, un candidato que responde más al sector financiero, están teniendo en cuenta un actor que fue el actor que yo creo que terminó definiendo, que es el actor indígena, donde prácticamente 2 millones de personas, hubo casi 1.800.000 votos anulados. Ese es el sector indígena que fue a la elección a participar, pero dijo algo, habló, y que además me parece que ninguno de los dos candidatos tienen hoy una propuesta clara respecto a las demandas territoriales indígenas y a las propuestas de medio ambiente. Y a mí me parece que el escenario ecuatoriano va a estar cruzado más por esta problemática, que fue la misma que tuvo Correa. Correa también tuvo el enfrentamiento de las comunidades originarias en su último periodo. Y creo que Totalmente. Arauz no expresaba nada de esto tampoco. Además, Beatriz, primero que uno encuentra sectores populares que teóricamente deberían orientar su voto hacia el correísmo, digamos, y no al neoliberalismo, y terminan votando un candidato neoliberal. Y lo que habría que agregar es el poder de algunos medios de comunicación en Ecuador que claramente hicieron toda una campaña, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, contra Rafael Correa, ¿no? No, sin duda, por eso yo decía, la persecución a Correa, todo el sistema, digamos, hay candidatos del correísmo que están encarcelados todavía sin sentencia, pero bajo amenaza de sentencia y de amenaza a sus familias, es decir, hay
son elecciones que no se hacen en un contexto de vigencia plena de las garantías constitucionales ni de los derechos humanos. Estamos frente a algo que, bueno, que está atentando contra las democracias en toda América Latina, que es el poder concentrado, absolutamente concentrado y monopólico de los medios, en una alianza muy fuerte con sistemas judiciales que son absolutamente vetustos, corporativos y que ya, bueno, ya no tienen manera de ocultar su dependencia del poder, ¿no? Entonces, Totalmente. ese combo hace muy difícil pensar en el ejercicio pleno del voto ciudadano. Aún así debemos decir que, bueno, que es el mejor sistema que tenemos, ¿no? Por ahora no encontramos otra manera de expresar la representación de la sociedad. Quien está hablando es Beatriz Gentile, que es investigadora, profesora de la Universidad Nacional del Comahue, experta en lo que es política de América Latina. Beatriz, en Perú, como vos describías, tenemos la extrema izquierda y la extrema derecha hacia una segunda vuelta. El batacazo, digamos, fue lo de este maestro rural vinculado en su momento con Sendero Luminoso, ¿no? Sí, Castillo en realidad, bueno, él niega que esté vinculado a Sendero Luminoso. Lo que él sí forma parte es del movimiento, el Movadef, que es un movimiento de defensa de derechos humanos, pero que justamente propone la amnistía para Micael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que está encarcelado con perpetua desde 1992. Y bueno, y eso el movimiento sí de alguna manera expresa parte del ideario de Sendero Luminoso. Castillo trata de un poco de sacarse de encima esto, pero lo cierto es que la propuesta de Castillo es una propuesta que tiene algo también de novedoso, porque no solo es una izquierda, pero es una izquierda andina, es una izquierda de mucha raigambre rural, de un Exactamente. área que es que no está expresada por la izquierda de Verónica Mendoza, que era la candidata, si se quiere, de la izquierda más de clases medias, ¿no? En Perú, esta cuestión de que fueron divididos también ha hecho que sea un problema la elección peruana, y hoy Castillo representa también un voto regional, diría yo, que hay que mirarlo con mucho, hay que Con prestarle mucha atención. atención, porque no Claro, es una izquierda, incluso es una izquierda que en algunos temas es conservadora, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la legalización del aborto, es decir, es un escenario distinto para lo que veníamos viendo en Perú, que además su sistema de partidos está en un proceso de desintegración enorme, ¿no? Lo que hemos visto en el último año, con tantos presidentes y cambios, creo que expresa esto. yo he hablado en estas horas con varios peruanos y peruanas y claro, y esta tendencia a creer que todo el país es la capital. Entonces, la sorpresa, entre comillas, el batacazo, entre comillas, de Castillo es porque no se prestó atención sobre todo a lo que significó aquella huelga nacional docente que encabezó Castillo en contra de la conducción del propio gremio docente, que alcanzó renombre nacional, y como vos decías, esta raigambre regional que tiene este movimiento que va hacia Lima. Veremos si en Lima puede obtener alguna parte más del electorado. Radicalizada la grieta absolutamente entre extrema izquierda con Castillo, bueno, y la hija de Fujimori por la derecha. Sí, a mí lo que me llama más la atención en el caso peruano no es el surgimiento de este tipo de liderazgos, porque creo que hasta es bastante lógico pensar que, bueno, que a medida que se van adquiriendo cierto protagonismo, las áreas y los reclamos sean distintos. Lo que me sorprende es que el pueblo peruano siga expresando un voto a favor del fujimorismo. Eso es lo que me resulta. Fujimori condenado por corrupción, más que probada, dejó un país hecho con una crisis económica fenomenal, un autogolpe, un escasísimo respeto por las instituciones democráticas. Bueno, que la hija obtenga esto, la verdad que sigue sorprendiendo, que yo creo que, bueno, responde más que nada a los sectores de las clases concentradas, los sectores propietarios peruanos,
en un país que, como diría Mariátegui allá por los años 30, sigue teniendo fronteras internas, ¿no? Entonces, las divisiones son casi irreconciliables. Más que una grieta, yo creo que es una fractura lo que hay en el Perú de hoy. Beatriz Gentili, te agradezco muchísimo poder tener estas charlas a esta hora de la mañana en una provincia muy complicada como la que tenemos, pero yo creo que además de estar informados de lo que pasa en la región de América Latina, también en estos resultados, en estas actitudes del pueblo, también nos vemos reflejados y reflejadas quienes vivimos en la Argentina. Así que un agradecimiento especial. Bueno, no, gracias a vos, Sergio, y bueno, hasta pronto.